tardes. Bienvenidas Nuti Cárdenas, Mónica Jacobo. Las dos son investigadoras del CIDE, del Centro de Investigación y Docencia Económica, del Programa de Políticas Educativas y del Programa de Estudios de Migración. Y ellas están aquí para darnos un poco un avance de un documento de política pública que están preparando para hablar justamente de la migración de retorno, cómo responder a la diversidad y heterogeneidad de las necesidades de los migrantes que regresan. Así que empezaría quizás preguntándoles qué se ha hecho, digamos, qué ha hecho el gobierno federal, los distintos actores de gobierno, para pasar después a qué es lo que se necesita hacer. Ok, bueno, lo que hemos visto en las dos últimas administraciones federales es un avance en materia legislativa. Se han creado específicamente la Ley General de Migración y también el Programa Especial de Migración. Entonces, tenemos un avance a nivel normativo. ¿Qué tanto esto se ha aplicado en términos programáticos? Tenemos ahí un avance con el programa Somos Mexicanos, que es la principal iniciativa desde el gobierno federal para atender a la población que regresa de Estados Unidos. Este programa, Somos Mexicanos, funciona como una gran sombrilla de diferentes iniciativas y tipos de ayudas que implementan las diferentes agencias federales en el país. Por ejemplo, la Secretaría del Trabajo tiene una iniciativa que se llama Repatriados Trabajando. El programa Somos Mexicanos incluye también otro tipo de ayudas como apoyos de desempleo, también ayudas para la reintegración educativa, aunque principalmente se ha enfocado al tipo de ayuda de inserción, es decir, de recepción. Una vez que llegan los migrantes, darles ayuda en los puntos de repatriación para que puedan obtener un lunch, ¿no? Una comida básica que les permita desplazarse a su lugar de origen. También les proveen con ayuda para precisamente este desplazamiento y les permiten hacer llamadas telefónicas. Bueno, también es importante mencionar que este programa a nivel federal trabaja, o el supuesto de este programa es que debe de trabajar de manera coordinada con los diferentes estados a los que los migrantes regresan y también con las organizaciones de la sociedad civil, partiendo de la base de que el gobierno federal no tiene los recursos suficientes para atender las necesidades tanto de recepción como de reintegración de las personas que regresan. ¿Cuáles son estas necesidades? Digamos, vamos a pensar en prioridades, ¿de acuerdo? Entonces, tú mencionabas un poco el momento de llegada, que no es suficiente esta comida, ¿no? En el momento de la llegada, pero ¿qué es lo que ustedes están proponiendo, pensando en prioridades y en recomendaciones específicas? Ok, esa es muy buena pregunta, Claudia. Hay prioridades a distintos niveles, ¿no? Una de las primeras necesidades cuando una persona regresa y que está muy poco atendida desde el gobierno federal y en general desde los diferentes programas que existen es la atención psicológica, ¿no? Uno llega generalmente en un estado de shock. No sé si gente de nuestro auditorio ha tenido la oportunidad de estar en un centro de repatriación y ha podido ver a la gente que llega, ¿no? Recién saliendo de un centro de detención migratoria. El estado en el que ellos están es muy complicado, ¿no? No reaccionan, funcionan un poco como autómatas, ¿no? Obviamente, después de tantos años de estar fuera, es una primera necesidad, la necesidad de apoyo psicológico de manera inmediata, pero también en el periodo post-deportación, ¿no? Para que ellos puedan de alguna manera reinsertarse. Una segunda necesidad sumamente crucial es poderlos documentar, ¿no? Darles una credencial, en este caso la más aceptada es la credencial para votar con fotografía del Instituto Nacional Electoral, porque esto les permite a ellos acceder a todo tipo de servicios, pero también el poder sufragar sus necesidades más básicas, como por ejemplo rentar una vivienda, poder comprar un teléfono celular o incluso simplemente ir a un banco y poder abrir una cuenta. Entonces, estas dos son esenciales y hasta donde hemos visto en el programa no están siendo atendidas. Sí, uno de los, digamos, como de las faltantes del programa es que en la cuestión de identidad, ¿no? Como mencionaba Mónica, necesitan tener, como todos nosotros, una credencial de elector, que esa es la que se toma como identificación oficial para todo.
Sin embargo, los migrantes que llegan bajo el programa Somos Mexicanos solo reciben una cartilla de repatriación. Su duración es de 6 meses y esta cartilla de repatriación no es válida como una identificación oficial. Entonces ese es un primer obstáculo tanto para su recepción como reintegración en la sociedad mexicana. Ahora, no todos los que regresan son deportados, ¿de acuerdo? Exacto. ¿No? Entonces, ¿qué pasa cuando uno regresa y justo no puede acceder a esta cartilla? O cuando uno regresa con los hijos, cuando regresa con otras personas que quizás justo no son deportados. Bueno, una de las, digamos, como de los obstáculos del diseño del programa es que efectivamente no todos los que regresan lo hacen por la vía de la deportación, incluso por la vía de los puntos oficiales de recepción, sino que muchos regresan bajo lo que hemos llamado el retorno voluntario o siguiendo a un familiar. Sin embargo, estas personas se quedan fuera de lo que ofrece este programa, no son acreedores a esta cartilla de repatriación, por lo tanto tienen que buscar los servicios de reintegración por su cuenta, no bajo el esquema de este programa. Lo que hemos visto, Claudia, en diferentes estados donde hemos hecho trabajo de campo es que generalmente este tipo de perfil, ¿no?, de personas que no son repatriadas, acceden a estos servicios vía apoyo familiar, ¿no? Son las familias, generalmente las familias extensas, quienes proveen un poco la orientación de qué se requiere, por ejemplo, para inscribir a los hijos a la escuela, dónde se puede sacar un acta de nacimiento en caso de que lo requieran, y en muchas ocasiones llegan canalizados con las organizaciones proinmigrantes que trabajan específicamente en los estados, pero como lo dice Nuti, tiene que ser una cuestión a partir de iniciativa propia, pero no donde el Estado, ya sea el gobierno o el gobierno estatal, les llega a ellos, ¿no? Ellos tienen que ir y salir a buscarlo. Ahora, tú has trabajado mucho justamente en eliminar el requisito de la apostille para poder hacer que el ingreso a las instituciones educativas sea mucho más sencillas, ¿no? Pero, ¿qué tanto, digamos, dónde estamos en otros esfuerzos? ¿Qué tan, yo sé que han hablado mucho de la falta de coordinación en distintas dependencias, distintos actores. En el caso de la apostille, ha sido relativamente exitoso para brindar el acceso, ¿no? Y justamente hablábamos en que hay cosas que van en un proceso un poco más largo. Pero de nuevo, volviendo a estas prioridades, en el documento que están preparando, digamos, además, ¿qué más se necesita de manera específica? Así como la apostille, ¿no? Y bueno, y el acceso a la documentación, identidad, etcétera. Yo creo que una de las necesidades más apremiantes a las que tiene que apelar el gobierno federal es hacer una campaña de difusión de lo que significa ser un migrante de retorno en México, con una visión más amplia, no solo la que existe en el programa Somos Mexicanos, y no solo dar a conocer el tema a nivel federal, sino a nivel local. Es decir, una de las dificultades a las que se enfrentan, pensando por ejemplo en los niños en las escuelas, es que son rechazados. Son rechazados porque los consideran que hablan raro, cuando a lo mejor son niños que su idioma es el inglés, por ejemplo. Entonces debe haber una campaña de difusión y de promoción de quiénes son estas personas, para que no exista digamos que tratar de que no existan y reproducir esquemas de discriminación hacia esta población. Y creo que otro de los componentes o áreas sumamente importantes es la reintegración, reinserción o inserción laboral, ¿no? Que es algo que tú has abordado en muchos textos, Claudia, y para esto creo que se requieren diferentes tipos de subprogramas, ¿no? Específicamente unos pueden estar enfocados a la certificación de las habilidades adquiridas en Estados Unidos, ¿no? Vemos personas que, por ejemplo, sabían trabajar en terrazas, ¿no? Pero eso no existe en México, ¿no? Lo que le llaman el roofing, y que pueden sí trasladar ese tipo de habilidades a otro tipo de sectores económicos en México. Sin embargo, muchas veces en las empresas les requieren algún tipo de papel que les permita certificar que tienen esas habilidades, ¿no? Ese es un componente. Por ejemplo, otro puede ser también la continuidad educativa, ¿no? Gente que tiene ya algún grado incompleto, pero que quisiera tener acceso a una licenciatura o incluso un posgrado que le permita acceder a un mejor trabajo,
también, ¿no? También debe de haber ese tipo de apoyos y obviamente apoyos al desempleo y simple y sencillamente un apoyo y capacitación para saber dónde buscar trabajo, ¿no? Cómo te enfrentas a los empleadores en México, que es muy distinto a cómo te enfrentas a los empleadores en Estados Unidos. Y yo diría un punto más para finalizar, derechos laborales, ¿no? Creo que algo que hemos ya discutido es no solamente es obtener un empleo, sino obtener un empleo digno, que no sea precario, y gran parte de eso se basa en que conozcas cuáles son tus derechos y a dónde puedes acudir en caso de que estos derechos se infrinjan. De acuerdo. Yo estoy sesgada porque trabajo el tema de retorno, entonces tengo muchísimas ganas de leer la versión final del documento de política que están preparando, pero seguramente los otros que nos ven también van a estar muy interesados en leer la versión final del documento, porque definitivamente digamos, estamos en un escenario donde los retornados, el retorno ha existido, no es nada nuevo, pero sí tratar de sacar ventaja a esta atención que se le ha puesto al problema y definir las necesidades. Así que muchas gracias por estar aquí y gracias por, estoy realmente deseosa de leer el informe final. Gracias, Claudia. Gracias.